As-salamu alaykum y muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de análisis del programa La Semana en Noticias. Como ya les ha dicho nuestro compañero Javier Sanz, lo dedicamos hoy a un tema de salud de gran importancia, ya que el día 4 de cada febrero de cada año se celebra el Día Internacional contra el Cáncer. Así que le vamos a dedicar este espacio para hablar de la realidad de nuestro país, de esta enfermedad, si le estamos venciendo, si no, qué deberíamos de hacer para evitar caer en el cáncer, cuáles son los mejores hábitos, los peores. Para ello hemos invitado a Toni Ricoy, directora de comunicación de la Fundación Vencer el Cáncer. Toni, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, las cifras, cada 4 de febrero evidentemente hay muchas cifras que nos hablan de la realidad, más o menos cómo estamos y tal, y sorprenden un poco las cifras como por ejemplo que el cáncer es la mayor causa de muerte en el mundo y una de las principales en nuestro país, tanto que dicen los estudios que cada 1 de 3 varones y una de cada 4 mujeres va a ser diagnosticada a lo largo de su vida con cáncer. ¿Cuál es la realidad actual de nuestro país? Pues son unas cifras que suenan así muy crueles. Efectivamente, 1 de cada 3 personas, para redondear, a lo largo de nuestra vida vamos a padecer algún tipo de cáncer. Y el cáncer es la segunda causa de muerte en mujeres y la primera causa de muerte en varones en España. Ahí es más causa de muerte en varones que en mujeres porque el cáncer de pulmón todavía no está teniendo tanta incidencia en las mujeres, pero aún así está aumentando. Son cifras realmente drásticas cuando se piensa que cada año se diagnostican 200.000 casos nuevos en España y que cada año el cáncer se lleva en España a 100.000 vidas. La verdad que es algo que duele y que impacta. Estremecedor. ¿Cuáles son los tipos de cáncer más generalizados entre la población? Los tipos de cáncer más generalizados pues, son el de mama y el de próstata y también el de pulmón y el colorectal. El de pulmón está aumentando muchísimo en el caso de mujeres. Nos hemos incorporado, bueno, las mujeres se han incorporado en general más tarde a ese hábito tan malo del tabaco, con lo cual están ahora empezando a sufrir las consecuencias. El cáncer de mama es muy frecuente, también es verdad que es menos dañino en estos momentos. El de próstata y luego todos los colorectales. De todos modos, cuando hablamos de cáncer en general, pero el cáncer son más de 200 enfermedades diferentes, cada una con su peculiaridad. Este día normalmente tenemos muchos estudios sobre nuestra realidad, pero también previsiones del futuro. Es decir, ¿cuáles son los datos más importantes que deberíamos quedarnos como ciudadanos y como personas que se preocupan por su salud y la del entorno? ¿Cuáles son las previsiones que deberíamos de tener muy presentes? Hay una previsión, fíjate, decíamos que 1 de cada 3 españoles, que estamos ahora aquí, vamos a tener cáncer, pero la previsión es todavía peor. 1 de cada 2 niños que están naciendo en España va a tener cáncer. La mitad de nuestra descendencia va a tener cáncer. Como siempre, tiene su contrapartida positiva. Cada vez hay más casos de curación y en algunos de esos tipos se va a avanzar muchísimo, muchísimo en los próximos años. Es una carrera exponencial, tanto en los diagnósticos como en los casos de curación. ¿A qué se debe, digamos, que haya tanto cáncer? Porque hace 40, 50 años a lo mejor eran casos muy aislados, muy pocos. ¿Se debería a nuestros hábitos, a la vida moderna? ¿O a qué se debe? Se debe a muchas cosas. En primer lugar, se debe a que la población cada vez es más longeva. Las células más viejas son mucho más susceptibles de desarrollar mutaciones que terminan en cáncer, con lo cual, si tenemos una esperanza de vida más larga, eso también implica que es más fácil que tengamos un cáncer, algún tipo de cáncer. Pero también hay factores medioambientales. Factores medioambientales en los que nosotros podemos influir, como puede ser nuestra alimentación o nuestros hábitos de vida, y otros que desgraciadamente son ajenos a nosotros, como puede ser la contaminación. Cuando hablamos de los hábitos, por ejemplo, ¿cuáles serían los más perniciosos, los más peligrosos para nuestra salud y de nuestros hijos? ¿Qué deberíamos de mejorar y cambiar? Por supuesto, fundamental, el tabaco. El tabaco es uno de los mayores causantes de cánceres y además de peores cánceres. Los casos de supervivencia en tabaco, en un cáncer de pulmón por culpa del tabaco, son solo de un 10%. Imagínate si eso lo comparamos con el cáncer de mama, que tiene una supervivencia del 90%. La diferencia es abismal. Con lo cual, el tabaco, desde luego, lo primero que deberíamos, si no eliminar, si por lo menos reducir al máximo y concienciar a las nuevas generaciones
para que no adquieran ese hábito tan malo. Pero además hay otras cosas en nuestro día a día que no son precisamente las mejores. Por ejemplo, el sedentarismo, no hacer ejercicio, no mover nuestro cuerpo no es nada bueno para el cáncer y para mucho otro tipo de enfermedades. Y en nuestra dieta, pues el exceso de grasas, por ejemplo, el exceso de alcohol, en realidad todo lo que afecta en positivo y en negativo al cáncer es lo que afecta en positivo y negativo a cualquier enfermedad, es lo que te dice cualquier médico y es lo que te dice cualquier madre, otra cosa luego es lo que hagamos. ¿Y cuáles estos son los vicios malos, ¿no? Los malos hábitos? Evidentemente deberíamos de entender lo contrario, que serían los buenos hábitos, ¿no? Los buenos hábitos, comer mucha fruta, mucha verdura, una dieta muy equilibrada. Siempre decimos que la dieta mediterránea es muy buena precisamente por ese equilibrio, y hacer deporte. No quiere decir que todos tengamos que convertirnos en atletas de élite, pero sí hacer deporte. El ser humano necesita moverse y sus células necesitan moverse para no desarrollar algunas mutaciones nocivas. Colectivos y organizaciones tan sensibilizadas contra el cáncer como es su fundación, ¿cuál es su posición acerca, por ejemplo, del tabaco? Por ejemplo, en Estados Unidos se está combatiendo que los niños tengan fácil acceso a las máquinas estas para sacar cualquier tipo de comida rápida, chips o gaseosas, etcétera. ¿Cuál es la posición, digamos, de estos colectivos? A ver, si partimos de la base de que hay algunos hábitos que son muy malos, como son el tabaco, los azúcares, que es verdad que no los había dicho, y el exceso de grasa, pues todo lo que se haga para que eduquemos a los más pequeños en esa práctica más saludable, desde luego a todas las organizaciones, fundaciones y asociaciones vinculadas al cáncer, nos parece maravilloso. También es verdad que luego cada una actuamos en una determinada fase. Nosotros nos centramos en el principio de todo, en la investigación, en investigar para que se desarrollen nuevos tratamientos y nuevos fármacos mucho más efectivos. Cuando una persona, normalmente, hasta el momento, aunque la cosa a lo mejor va a cambiar, cuando una persona va al médico y le diagnostica cáncer, suele ser, digamos, un jarrón de agua fría y casi como una sentencia de muerte. ¿Qué debería de hacer una persona cuando es diagnosticada así y cómo debería de, digamos, qué debería de hacer también su entorno? Es una fase dura para el paciente y muy dura también para el entorno. Es verdad que la palabra cáncer está como estigmatizada y parece que es que se te ha caído una bomba encima, una sentencia sin remedio. Y realmente pues el paciente tiene primero que reconocerlo y no esconderse, y eso ya es una recomendación quizá más personal, ¿no? Afrontar la realidad de que bueno, tiene un cáncer, pero que cáncer hoy en día, gracias a todos los avances que se han hecho, no es sinónimo de muerte. En 4 décadas hemos multiplicado por 3 los casos de éxito de curación, con lo cual hay que ser consciente de que ya no estamos sentenciados porque nos digan que padecemos un cáncer. Aún así, el paciente tiene que ser consciente de que le espera una etapa dura, una etapa complicada. Sabemos que los tratamientos muchas veces tienen unos efectos secundarios que son difíciles, que afectan además a tu día a día, y pues hay que confiar en la investigación y confiar en los médicos. Algunos científicos con los que hablamos nos dicen que ellos recomiendan a sus pacientes que participen en estudios de nuevos fármacos, que eso siempre está bien porque van a estar bien vigilados. De todos modos, la sanidad española en ese sentido está muy avanzada y hay mucha gente trabajando, con lo cual yo transmitiría un mensaje de esperanza. Ahí va mi penúltima pregunta, y es que es verdad que hablamos de que las cifras y los datos que se dan de la realidad es dura, también los pronósticos y previsiones son duras, pero también es verdad que también hay una mejora a nivel tecnológico y de salud y de medios de curación impresionante, hay que destacarlo también. Sí, sí, por supuesto, hay que destacarlo. Si decimos que hay 8 millones de muertes al año por cáncer, también hay que decir que hay un número de curaciones impresionante, que como hemos dicho antes, un cáncer de mama en el 90% de los casos se cura. Realmente los científicos están trabajando para que el cáncer acabe siendo pues como una gripe, que sabemos que uno es muy fácil que pueda tener una gripe, pero una gripe puede tener un proceso más largo, más complicado, pero lo normal es que uno
uno se cure de una gripe. Y por ahí van las cosas. Los científicos están trabajando muchísimo en estudiar nuevos fármacos y nuevos tratamientos vinculados a tratamientos casi personalizados, atendiendo mucho a la genética de los tumores, y se va apuntando mucho más directamente a cada tumor en especial, y no como desgraciadamente se hacía 50 años, que una quimioterapia afectaba a todo para ver si había suerte. No es un poco exagerado decirlo así. Sin embargo, ahora cada vez se apunta mucho más directamente al centro del problema. Entonces, de verdad, ese mensaje de que hay esperanza gracias a la investigación es el que nos gusta transmitir. Por último, evidentemente hablamos de la curación, que cada vez mejora, pero hay que insistir sobre todo en la prevención. ¿Cree que deberían de ganar más peso las víctimas o los enfermos, ¿no? Los enfermos de cáncer deberían de ganar más peso mediático, que aparezca más para sensibilizarnos más? Está bien. Y hacernos más humanos, en realidad, también, porque muchas veces es que creemos que somos indestructibles y no tenemos límites, pero al final, a lo mejor, pues viendo, yo qué sé, visitando hospitales o viendo programas, sensibilizando acerca, con la voz de los mismos, al igual que hacemos en tráfico, etcétera, pero con personas de cáncer, podría ayudarnos a sensibilizarnos. Como siempre, hay que humanizar los mensajes para que lleguen a la gente, pero sin que sean mensajes realmente drásticos, sino positivos. A mí me parece interesante oír a los pacientes contar sus experiencias, sobre todo los pacientes que lo han superado, pero oír también a los científicos, que son esos señores que están encerrados en su laboratorio, trabajando 14 horas diarias y con muchas dificultades para poder seguir con su trabajo, y son al final los que los curan. Al final todos los pacientes al que más recuerdan es a su médico, y detrás de ese médico además hay un científico que ha creado ese tratamiento. Pues nos quedamos con ese mensaje tan positivo. Muchísimas gracias, Toni. Gracias a vosotros. Directora de comunicación de la Fundación Vencer el Cáncer. A ustedes muchísimas gracias por seguirnos. Pues eso, nos quedamos con las recomendaciones de seguir buenos hábitos, hacer ejercicio, comer más fruta y sobre todo dieta mediterránea que sea un poco pobre en azúcares. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima semana con otro tema para analizar en profundidad. Buenas noches.